Hagamos una red de voluntades solidarias, con hilos de culturas en participación ciudadana. Hagamos una red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia. Del norte al sur, de oriente a occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Una red de participación ciudadana y control social. Hagamos conversatorios rumbo a las elecciones nacionales. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Hoy, en este último conversatorio, vamos a tocar el tema de la participación ciudadana y control social en las elecciones subnacionales. Para eso tenemos la presencia de dos profesionales quienes en este pequeño conversatorio nos van a dar una mirada de lo que ellas esperan, de lo que ellas entienden sobre este ejercicio democrático que es la votación que vamos a tener este 7 de marzo. Voy a presentar a Violeta van der Waart, que es boliviana, tiene formación académica en ciencias políticas y administración pública, tiene también un diplomado en gestión pública autonómica. Actualmente es coordinadora de actividades de la Ruta de la Democracia. Ha sido coordinadora de la misión de Observación Ciudadana de la Democracia, OCDE Bolivia, durante el proceso electoral 2020. Es representante de la Ruta de la Misión de Observación Bolivia 2021. Violeta, muy buenas noches. Su presentación, por favor. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Solamente aclarar que soy representante de la Ruta de la Democracia en este espacio. La Secretaría Técnica está a cargo de otra persona y para la OCDE Bolivia soy la representante de la Ruta dentro de esa alianza que conforma una misión de observación para este proceso electoral y que ya tenemos la experiencia de haberlo hecho también el año pasado. ¿Empiezo con la presentación del tema o va a darle la palabra primero a la doctora Dina? Estamos todavía con la presentación, Violeta. Muchísimas gracias. Tenemos también la presencia de Dina Chuquimia, también boliviana, licenciada en Comunicación Social, con estudios en Derecho, maestrías en Educación Superior y Comunicación Intercultural, doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo. Es docente de Legislación y Ética de la Comunicación Social en la UPEA, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, jefa de la Gaceta Oficial de Convocatorias de Bolivia, jefe de Relaciones Públicas de la UPEA, directora de Comunicación de la Alcaldía del Alto, periodista y locutora en Radio Integración, Radio Illimani y otros medios de comunicación. Dina, muy buenas noches y también agradecerte por tu presencia.
Lilian, muy buenas noches a usted y también un saludo a Violeta. Esta noche me siento también partícipe de los programas que han llegado llevando, realizando ustedes desde la red y de verdad va a ser un gusto compartir los conocimientos y las expectativas que nosotros, los que vemos de afuera las elecciones, tenemos, ¿no? Y muchos ciudadanos, por supuesto, que también podemos ser parte del control social en cualquier momento de lo que es el proceso electoral que estamos viviendo en este momento y que este domingo próximo todos los ciudadanos y ciudadanas nos vamos a ir a los centros de votación para elegir a cualquiera sea de los candidatos. Buenas noches, Lilian, y de verdad es un gusto estar en esta noche. Bien, muchísimas gracias. 7 de marzo, prácticamente 6 años después de la última elección, votación para las autoridades de gobiernos locales. ¿Qué hace? Ya hay una particularidad en estas elecciones, la pandemia, la crisis sanitaria que hemos vivido, gobiernos municipales que tienen muchos desafíos, lo mismo que los gobiernos departamentales, para enfrentar los efectos de la presencia del COVID-19 en nuestro país. Desde su mirada, ¿cuál es el análisis de las particularidades? ¿Qué hace de especial, de diferente a estas elecciones subnacionales 2021? ¿Cuáles creen que son su importancia en este momento, en este contexto? ¿Cuáles son las características que va a tener este proceso electoral y cuál debería ser la proyección a futuro? Violeta, estamos con usted. 7 minutos, por favor. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio. Y bueno, por las preguntas también tan pertinentes, ¿no? Este proceso electoral de autoridades políticas, departamentales, regionales y municipales, como se llama oficialmente, o como nosotros lo conocemos como elecciones subnacionales, aunque hay varias regiones del país que no están tan de acuerdo con ese nombre porque sienten que de alguna manera se los deja un poco por debajo, ¿no? Pero así las conocemos. Tienen un antecedente muy importante, como lo has mencionado, no son unas elecciones típicas, primero porque venimos de un proceso muy largo de elecciones que no se han podido cerrar y no han podido cerrar un ciclo importante para Bolivia, como es la renovación de autoridades, y en cada renovación, una renovación de legitimidad, por supuesto, ¿no? Entonces, venimos de la prórroga del mandato de estas autoridades, que ciertamente habían sido elegidas por 5 años y que ya llevan un año más excedidos en su periodo de mandato. Las circunstancias en las que se da esa prórroga ya las conocemos por demás, sin embargo, tienen ese hilo conductor y nos mantienen en esta situación electoralizada y también de alta polarización. Entonces, esa es una de las características más importantes de este proceso, que no se suelta de la mano de un antecedente fuerte que ha vivido nuestra sociedad y que todavía marca la situación de Bolivia hoy. Y la pandemia, como tú decías, que es otro gran detalle, pero que creo que ha marcado mucho más el contexto de las elecciones anteriores que el de hoy, porque de alguna manera los ciudadanos, las ciudadanas que habitamos Bolivia, hemos adecuado nuestras formas de estar, de hacer y, ¿por qué no?, de decidir en este contexto, ¿no? El año pasado uno de los grandes debates era qué priorizar, el derecho al voto o el derecho a la salud. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no están reñidos, que pueden ir de la mano. Me parece que el año pasado ha sido una buena lección, no solo para Bolivia, sino para otros países de la región que han tenido que enfrentar esta misma circunstancia de elecciones en pandemia. Lo hemos hecho muy bien.
Lo hemos hecho bien en sentido de que los y las ciudadanas hemos acudido a votar, incluso batiendo récords de participación, ¿no? Y eso hay que siempre ponerlo por delante. Las y los bolivianos creemos en la democracia y creemos que las elecciones son el mejor camino para renovar nuestras autoridades y nuestra confianza puesta en la administración pública. Entonces, es un elemento muy importante. Los retos están puestos, claro que sí, como en todos los procesos electorales, el de mantener la calidad de un proceso electoral que sea transparente, que sea creíble y que sea confiable para la ciudadanía. Y ante estos retos, por supuesto, el rol de la sociedad civil es muy importante. Me voy a apurar un poquitito porque sí hay que comentar que otra de las grandes particularidades de este proceso es la complejidad que tiene por la cantidad de autoridades y el distinto nivel de autoridades que vamos a elegir. Estamos eligiendo a 4.900, ¿no? De esas 2.670 autoridades titulares que vamos a elegir, elegimos 9 gobiernos autonómicos, se van a conformar 9 gobiernos departamentales autonómicos, 336, ¿no? Entonces, es realmente un gran número de autoridades, es un reto logístico, pienso, y lo estamos viendo, no solamente para las autoridades electorales, los tribunales electorales departamentales especialmente, sino para organizaciones como las nuestras, que tenemos el reto puesto en hacer una observación imparcial, por supuesto, y que coadyuve, colabore de alguna manera de su aporte en la transparencia y en la confiabilidad de este proceso electoral. Para nosotros también la logística es algo sumamente complicado. Y el otro reto que también nos hemos puesto como sociedad civil es el de informar, como ustedes, como la red PCCS, informar a la población, a la ciudadanía, a los electores, qué se puede y qué no se puede hacer, porque el procedimiento para la votación en sí misma es algo complejo y puede generar bastantes dudas. Entonces, ese es otro de los retos grandes que nos hemos puesto, ¿no? Y un elemento aquí que solamente quiero destacar por la coyuntura es el reto de llevar estas elecciones en paz, ¿no? De manera pacífica, como normalmente se dan los procesos electorales, porque acudir a una elección es una decisión de una población, de un país, de Bolivia en este caso, para renovar sus autoridades, para reafirmar que el camino que nosotros hemos elegido para gobernarnos es la democracia. Así que este es un muy buen momento para reafirmar esa actitud que tiene que empezar en cada una de las personas y, por supuesto, tiene que involucrar a las organizaciones políticas que van a ser parte de este proceso electoral. No queda de más remarcar que es un proceso bastante complejo también por algunos temas que tienen que ver con las habilitaciones, inhabilitaciones, la información falsa que circula, la coyuntura, como les decía, polarizada que está generando también que la guerra sucia, que ya es parte lamentable de una tradición, de una manera de hacer política, pero que le afecta directamente a los electores. Así que nuestro reto también como ciudadanos es el poder cambiar estas actitudes que le restan a la democracia. Gracias. Muchísimas gracias, Violeta. Dina, estamos contigo ahora. Muchas gracias, Lilian. Y definitivamente considero que nos toca hacer un diagnóstico previo, creo que ya ha dado la introducción Violeta, y de verdad este proceso electoral que vamos a vivir los bolivianos es un proceso electoral que ha quedado inconcluso allá en 2019, ¿no? Hay que recordar que luego de los conflictos o la crisis política que se ha generado en octubre de 2019,
tuvieron que rearticular, digamos, todo lo que era el proceso electoral rumbo a unas nuevas elecciones nacionales que las realizamos en el pasado octubre, ¿no? Donde se presentaron los candidatos en el nivel nacional, presidente, vicepresidente, diputados, senadores y subestatales. Es un proceso que concluyó, gracias a Dios, decimos que concluyó sin mayores conflictos. Ahí tenemos a Violeta que nos indicaba que, bueno, se ha vivido una jornada democrática el pasado 18 de octubre de 2020 y esperamos que las elecciones que vamos a llevar adelante este domingo 7 de marzo también se desarrollen de manera tranquila. Entonces, vamos por algunos temas, algunas diferencias que de pronto debemos conocer los bolivianos y bolivianas en este proceso electoral. En este proceso electoral vamos a elegir gobernadores, ¿no? Uno por departamento, 9 gobernadores, pero también asambleístas departamentales por territorio y por población, ¿no? Es una nueva característica que estamos viviendo desde 2019. Estamos viviendo también en lo que son las elecciones, asambleístas departamentales, gobernadores y alcaldes municipales, además de concejales, que lo vamos a vivir en La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. En Tarija tenemos la diferencia, ¿no? Con los otros departamentos. En Tarija tenemos la elección un tanto distinta, por lo menos en el sur del país, donde en el sur se vive un gobierno regional, ¿no? Donde se van a elegir autoridades regionales. Allá los ciudadanos recibirán una papeleta más que la que nosotros vayamos a recibir en el próximo el día de las elecciones. Hablamos en el caso de los departamentos que les he mencionado. Acá hablemos el caso de La Paz. Vamos a recibir dos tipos de papeleta. Una para elegir al gobierno departamental, es decir, al gobernador y a los asambleístas departamentales, y la otra papeleta para elegir al alcalde municipal, elegir a los concejales. Eso es lo que vamos a vivir por lo menos en lo que es La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz también, Chuquisaca, ¿no? En Tarija, en el sur, se van a elegir también en un gobierno regional del sur particularmente, donde también se les va a entregar otra papeleta, ¿no? En total van a recibir 3 tipos de papeleta. En el Beni, de igual manera, no es la misma situación que La Paz. Los ciudadanos van a recibir otras papeletas más, porque allá no solamente se eligen gobiernos departamentales y autoridades municipales, sino que además también van a elegir subgobernadores que van a responder a cada una de las provincias que existen en el departamento del Beni, pero además van a elegir a corregidores, ¿no? Eso es una de las grandes diferencias que de pronto vamos a vivir este próximo 7 de marzo. Entonces, ¿qué es lo importante en este proceso electoral? Que la ciudadanía, el ciudadano que vaya a votar, vaya de forma informada, conozca sus candidatos. Algunos han hecho bastante campaña, ¿no? Han sido bastante visibilizados, digamos, a través de los medios de comunicación. Eso es lo que hemos podido ver, por lo menos en el departamento de La Paz y Santa Cruz particularmente. Hemos podido ver la visibilización de candidatos y candidatas. Y bueno, hay un grupo de pronto que también ha quedado un poquito al margen de lo que son la visibilización de candidatos. Los hemos conocido en la última semana, ¿no? Candidatos que se han presentado, que se están presentando en este proceso electoral para elegir autoridades municipales y también departamentales, que de pronto el ciudadano los está empezando a conocer. Por ahí podrían ser mejores opciones. Sin embargo, no han tenido la oportunidad para visibilizarse. Ha habido yo podría decir que ha habido una inequidad en otorgarles tiempos de difusión de sus propuestas o programas de gobierno. No sé si se los ha visto en el caso de La Paz, por ejemplo, se han visibilizado dos candidatos. Hablemos directamente, el candidato del Movimiento al Socialismo y el candidato de la otra organización política Somos Pueblo, ¿no? En el caso del municipio de La Paz,
pero díganme, no conocemos a otros candidatos que también se hubieran presentado. No los conocemos mucho, no conocemos sus programas de gobierno, y de lo que se trata estas elecciones es de que el ciudadano vaya informado a elegir a sus candidatos, a sus nuevas autoridades, a las autoridades departamentales y municipales particularmente, que el voto del próximo 7 de marzo sea un voto informado. ¿Lo que quiere decir? Que conozcamos los programas de gobierno. Y ya les digo, los medios de comunicación han jugado un papel determinante también en la visibilización de candidatos, pero yo considero que definitivamente no se les ha dado los espacios correspondientes. A unos se les ha dado más, y a los partidos pequeños o a los partidos que están participando por primera vez en los procesos electorales, en este proceso electoral particularmente, se les ha dado muy poco, muy poca cobertura, ¿no? Los medios de comunicación, inclusive no ha habido, yo podría decir que no ha habido un buen uso de redes sociales en cuanto a la difusión de programas de gobierno de los candidatos y candidatas. De momento podemos indicar que esta situación podría afectar inclusive en el día de las elecciones, cuando el ciudadano vaya y vea las papeletas electorales con un montón de fotografías y ciudadanos que de pronto no ha logrado conocer. Muchísimas gracias, Dina y Violeta. En este espacio particular, en esta fiesta democrática, pues queremos llamarlo fiesta democrática porque realmente es un derecho que tenemos los bolivianos y las bolivianas y una obligación. Lo que planteaba, Violeta en primera instancia, la calidad de este proceso electoral, particularmente he visto con preocupación esto que ahora también lo dice Dina, la poca socialización que ha habido, incluso en los medios de comunicación, no solamente de las ofertas, sino también de los candidatos, de los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral creo que no ha hecho, quizá por los tiempos, etcétera. Otro elemento que he podido ver, no sé si por las dificultades que tengo en el manejo tecnológico, no funcionaban las páginas de los órganos electorales a nivel departamental. No habían páginas web. Sí, evidentemente en el Facebook se ha ido viendo algo de esto, pero las páginas del Tribunal Supremo Electoral no estaban activas. Eso evidentemente un poco va a entorpecer el proceso electoral participativo, transparente, como lo decía Violeta. ¿Cuál es el rol del ciudadano y la ciudadana este domingo 7 de marzo? No solamente quizá en el proceso electoral como tal, sino a posterior, pasado el proceso electoral. ¿Cuál es su rol? Primero, para garantizar su participación como ciudadano y ciudadana, pero también para ejercer ese derecho que tenemos al control social. Dina tiene 7 minutos, por favor, y luego continuamos con Violeta. Bueno, el rol del ciudadano en los procesos electorales es fundamental, ya que acuérdense, y a veces uno lo podría tomar como parte de la historia o la anécdota, nos dicen, el día de las elecciones tienes el poder de cambiar no solamente a tus autoridades, sino el futuro de tu país. Y eso es muy cierto, Lilian y Violeta, cuando nosotros como ciudadanos tenemos el poder, vamos a las urnas y marcamos por los candidatos que creemos convenientes para que den gobernabilidad a nuestros municipios o a nuestras gobernaciones, y jugamos un rol determinante como ciudadanos cuando hacemos y ejercemos el control social. A veces es un tanto complicado que los miembros del jurado electoral, por ejemplo, entiendan que los actos del proceso electoral, del acto electoral que se está desarrollando ese día de las elecciones, son actos públicos que los ciudadanos, cualquier ciudadano, usted o yo, podamos asistir al momento del conteo de votos, al momento de que están
En ese momento van a estar seguramente los dirigentes de los partidos políticos, los representantes de los candidatos, y van a estar los miembros del jurado, pero nosotros como ciudadanos vamos a estar viendo el desarrollo de ese procedimiento, el momento del escrutinio de las papeletas electorales. Son escrutinios públicos a donde cualquier ciudadano de cualquier punto del país, en cualquier municipio, en cualquier departamento, puede tener acceso. Ahora sí, tenemos el conflicto también de este tema de la pandemia que está restringiendo un poco en lo que respecta a nuestra participación. Seguramente van a hacerlo público, pero tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad nosotros como ciudadanos para ser parte de un control social, que si evidentemente no estamos participando como miembros de alguna organización que esté en defensa del voto o que esté por el tema de la transparencia del voto, como ciudadanos podemos participar y ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, yo me quedo un poquito preocupada porque indicaban hoy día el presidente del Tribunal Electoral Departamental, indicaba que las transmisiones la van a hacer por Facebook Live, ¿no? Las transmisiones del cómputo departamental y municipal. Lo que no ha quedado claro es que si nosotros como ciudadanos podemos ir al centro de cómputo, nos dejarán pasar. Tendría que ser el pase libre, pues estos actos son públicos y al ser públicos cualquier ciudadano puede y debe asistir, ¿no? Entonces, tanto mujeres como hombres, el día de las elecciones nosotros me cuento entre los ciudadanos de a pie, tenemos no solamente la obligación de ir, tenemos la responsabilidad de estar en el acto electoral. Obviamente no vamos a acudir los 7 millones al momento del escrutinio de votos en las unidades educativas donde van a ser los centros de votación, pero vamos a tener la oportunidad de hacer una vigilancia, ¿no? Que creo que a eso tendríamos que apuntar, de hacer una vigilancia y hacer control social para que el proceso electoral sea también un acto transparente y que los miembros del jurado electoral que ese día se convierten en las máximas autoridades también del órgano electoral, realicen su trabajo de forma correcta y nos den los resultados que correspondan, ¿no? A veces hay que recordar y reiterar, por ejemplo, hay pequeñas partes técnicas a momento del desarrollo del acto electoral en los centros de votación, donde el jurado electoral, por ejemplo, debe componerse evidentemente de por lo menos 3 miembros. A primera hora de la mañana a veces no aparecen los miembros del jurado electoral. ¿Qué van a hacer en esa mesa? Seguramente y de forma inmediata el notario electoral tendrá que nombrar un miembro del jurado electoral de los ciudadanos que estén haciendo fila para votar. O sea, todas las mesas deben abrirse por lo menos con 3 miembros del jurado electoral. El órgano electoral ha pasado los memorándums de designación de jurados electorales que han salido por sorteo, 4 memorándums de designación, ¿no? Entonces, tiene que haber necesariamente por lo menos 3, si no están los 4, 2 titulares y por ahí un suplente que de pronto lleven adelante la jornada electoral. Eso tenemos que visibilizar también los ciudadanos, porque no nos podemos quedar con esa responsabilidad de decir, está solamente 1 o está solamente 2. Cuando hay más ojos, pues por supuesto que las cosas se llevan de mejor manera. Definitivamente, nosotros, ciudadanos, nuestro rol, hemos dicho, ¿no? Entonces, tendría que ser de control social, ¿no? Que también está amparado en lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Que nos da la posibilidad de hacer el control social. Y también en una ley que de pronto podría ampliarse, si es que en algún momento algún miembro del jurado electoral nos dice que no podemos hacer control social. Sí podemos hacer control social y estamos respaldados en la Constitución Política del Estado. Es una responsabilidad, creo yo, para garantizar la vida democrática de nuestro país. Particularmente esto, y por ahí sí pedir a los ciudadanos, a los más jóvenes, que puedan participar de manera más presencial por ahí, porque si hablamos de personas adultas mayores, pues ellos se están cuidando por este tema del virus, siempre van a estar más cuidadosos. Y por ahí sí, a los jóvenes
particularmente jóvenes que entre 18 y 40, 50 años, que participen. La participación es saludable para nuestra democracia, ¿no? Ese tiene que ser nuestro rol principal, garantizar un proceso electoral transparente desde el momento en que asistimos a votar hasta el momento en que seguramente se cierran y se cierran los sobres con nuestra votación, con nuestro voto, se cierran las actas, se firman las actas tienen que estar firmadas por los miembros del jurado electoral, porque a veces suele haber problemas, no firman todos y ahí sí son actas observadas. Entonces, cada uno de nosotros tiene una mesa de votación, por ahí hacer el seguimiento, darnos una autorresponsabilidad, si ustedes quieren, para el normal desarrollo de nuestra mesa y, por supuesto, garantizar que el voto que hemos emitido, que el voto que han emitido, no sé, pues ahí la familia, los vecinos, están plasmados en un acta del cómputo que luego será llevado a validarse a los tribunales electorales departamentales correspondientes. Muchísimas gracias, Dina. Violeta, estamos contigo. Gracias. Y bueno, secundar las palabras de la doctora Chuquimia, ¿no? La corresponsabilidad, el involucramiento de la ciudadanía es fundamental en esta fase. Porque el voto informado no solamente implica informarse sobre qué nos proponen los candidatos, las candidatas, cuál es la oferta electoral, por quién voy a votar y por qué voy a votar por esa opción, sino también informarnos, votar informadamente sobre el proceso, ¿no? Como decía la doctora Chuquimia hace un momento, se elige una gran variedad de autoridades y muchas veces no sabemos cuál es el alcance de esas autoridades, ¿no? Miramos la oferta electoral viendo qué tanto me gusta lo que me proponen sin saber qué tan posible es lo que me proponen, ¿no? Porque muchas veces un candidato a concejal nos está ofreciendo lo que solo puede hacer probablemente un ministro o no sé, alguien del nivel central de gobierno, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad. Más allá de eso, ¿cuál es el procedimiento de votación, de escrutinio, de conteo de votos y el cómputo posteriormente? Nosotros, como organización que también promueve la participación ciudadana en los procesos electorales, partimos de una propuesta que la estamos empujando y que esperemos tenga eco para adelante, que es que cada ciudadano y cada ciudadana, todos y todas, nos informemos y nos preparemos no solamente en la etapa preelectoral, sino que sea algo que nos preparen constantemente, como si fuéramos jurados electorales mañana. Todos y todas somos jurados electorales mañana. Porque si bien hay personas que han sido designadas específicamente para administrar las mesas de votación el domingo, probablemente, como mencionaba la doctora Chuquimia, podría sucederles algo o no llegar o porque les dio flojera o lo que fuera, no acuden a su centro de votación y mi mesa podría no instalarse porque no están los jurados. Pero el notario puede reemplazar esos jurados. ¿Y qué voy a hacer yo si no tengo ni idea de cómo se administra un proceso? ¿No es cierto? Este proceso de votación que además es súper complejo. Hay en algunos casos 2 papeletas, en otros casos 3 papeletas, una papeleta que tiene 4 franjas para emitir el voto. Si voto 2 veces, van a anularme la papeleta. Si marco 2 veces, van a anularme la papeleta. Son de las dudas más frecuentes que tiene la población. Entonces, cada ciudadano realmente deberíamos todos y todas prepararnos como si mañana fuéramos jurados electorales. Y ese es un elemento que nos podría servir a todos como sociedad, porque de esa manera no solamente estamos listos para la mesa de votación, sino también para evaluar cómo es que lo están haciendo. ¿Cómo podría hacer yo control electoral si es que no sé cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer? Marco, estás con tu micrófono abierto. Gracias. Entonces,
si sabemos cuál es el procedimiento para toda esta etapa, además de emitir mi voto, sé, por ejemplo, cuando están haciendo el escrutinio, qué tiene que suceder si aparece una papeleta de más del número de ciudadanos que están registrados como si hubieran votado. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No? Hay ciertas cosas que son detalles importantísimos que pueden cambiar el curso de la votación en esa mesa, no porque un voto cambie el resultado, sino porque los ánimos de las personas pueden cambiar cuando, imagínense ustedes, se abre el ánfora y empezamos el escrutinio, que es contar las papeletas, cuántas papeletas hay. En la hoja de registro de votos dice que han votado 205 personas y dentro del ánfora aparecen 207 papeletas. Eso podría ameritar un escándalo, pero en realidad está pensado y está planificado que podría suceder que por algún motivo el secretario de la mesa o los jurados electorales hayan cometido un error, porque los errores suceden y no siempre son voluntarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Tienen que volver a meter todas las papeletas en el ánfora y descartar 2 al azar, sin haberlas abierto. Es un procedimiento que ya está previsto por la norma. Entonces, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos y ciudadanas es conocer la norma, saber qué es lo que dice, si hay este caso, este otro caso. La verdad es que nuestra norma es bastante detallada en varios sentidos, entonces conocerla es nuestro deber justamente para que no provoquemos problemas infundados, porque hay una salida, hay una solución y que se puede desenvolver y terminar el proceso de manera pacífica. Entonces, una de las cosas más importantes es que nos informemos no solo sobre la oferta electoral, sino también sobre el procedimiento. ¿Qué pasa en cada una de las etapas? Todos los actos electorales, y especialmente durante la jornada, son públicos, de máxima publicidad. Un minuto, Gracias. Violeta. Me apuro con estito. Entonces, no hay que ir al escrutinio y conteo de votos, sí hay que estar con las medidas de bioseguridad. También hay que hacer un seguimiento de cómo avanza el cómputo. El cómputo de estas elecciones va a ser largo porque se trata de 2 procesos al menos en cada departamento, el departamental y el municipal. Y está previsto por ley también que ese cómputo tome 7 días, ese es el plazo que está marcado. Entonces, a seguir el cómputo por los medios de comunicación, por las redes, el que pueda darse una vueltita por el centro de cómputo departamental también es permitido, tiene que registrarse, pero es permitido y así podemos conocer cómo es que acontece el cómputo de votos, que es una cosa que a muchos nos llena de intriga, ¿no? Para saber cómo es que se convierten esas papeletas en un resultado final. Solo eso, y en la etapa postelectoral, por favor, ustedes saben muy bien, la Red de Participación Ciudadana y Control Social se especializa en eso. Haremos seguimiento al cumplimiento de la oferta electoral. Veremos cómo nos cumplen los candidatos electos. Muchísimas gracias, Violeta. Evidentemente, este tema de la participación ciudadana creo que no ha sido ampliamente difundida en nuestro país. Es más, muchos ciudadanos y ciudadanas creen que su rol dentro de las elecciones electorales terminan cuando van y depositan sus votos en las ánforas y tienen su boletita de haber votado. Pero hay algo que lo ha dicho Dina y de alguna manera también ha sido secundado por Violeta, el tema de la apertura de las mesas electorales. Casos muy particulares han ido sucediendo en estos días y yo soy un caso particular también porque he sido sorteada jurado electoral y luego he sido, si ustedes quieren, desorteada por mi edad, ¿no? Cuando queríamos ver esto, pero sin embargo me sale que soy jurado voluntario. Así me sale ahora. Es usted jurado voluntario.
he llamado a todo lado, he ido a todo lado, he averiguado, sigo esperando que mi notaria, la notaria que me corresponde, me llame y me diga qué tengo que hacer, ¿no? Porque tampoco he sido nombrada con el papelito en domicilio, pero también existe la norma de que el ciudadano tiene que informarse si es o no es jurado electoral, por eso se hacen las publicaciones públicas por medio de los medios de prensa, ¿no? Y como estos casos hay muchos, eso afecta a la transparencia del proceso electoral. Lo digo porque no soy el único caso, sino que hay muchos en esta misma lógica, que no sabemos realmente qué hacer. No hemos podido acceder al proceso de capacitación, por ejemplo, porque tampoco han habido fechas. La OEP en Oruro lo que hacía, por ejemplo, es, si hoy día iban a capacitar en ciertas unidades educativas, hoy a partir de las 6 de la mañana se hacía la publicación en el Facebook. Entonces, ahí yo me tenía que informar. Esos elementos afectan a la transparencia, no vamos a decir a la validez. Violeta ha dicho algo claro, que hay elementos que están previstos en el proceso electoral y que hacen también a no descartar la validez del proceso. Pero ¿cómo afectan a la transparencia? Primero Violeta, 1 minuto para esto, Violeta, y luego Dina. Es una pregunta muy válida, especialmente en la situación en que estamos los bolivianos y las bolivianas, porque yo creo que más que afectarle a la transparencia del proceso, le afecta a la confianza en el proceso, que no es lo mismo, aunque al fin y al cabo podría ser muy parecido. Un proceso electoral no solamente debe ser transparente y cumplir con normas de calidad, sino que también tiene que despertar la confianza en la población. ¿Y eso qué quiere decir? Que la forma en que comunica la autoridad electoral tiene que ser tan efectiva que le dé certeza al ciudadano, a la ciudadana, de que el proceso está siendo bien llevado. Cuando le quedan dudas, entonces empieza la desconfianza y eso, aunque tú intentes como autoridad ser lo más transparente posible, si la gente no te cree, pues no va a haber este esfuerzo que valga. Entonces, el reto está en comunicar de manera correcta y obviamente ser transparente. Me parece que estos problemas que hay, que no es solamente en este proceso, sino que viene de larga data sobre la comunicación con cada jurado electoral, tiene que ir un poco soltando de la mano, ¿no? Me refiero a que nos hemos acostumbrado también, como tú decías, a que nos llegue el memorándum, a que nos llegue la notificación, porque a eso nos han acostumbrado. Pero ciertamente la ciudadanía tiene que ser corresponsable y hacerlo. Por ejemplo, hay espacios desde la página web del órgano electoral, desde el Facebook, qué sé yo, que hay videos tutoriales para la capacitación para ser jurado electoral, que son bastante bien explicados, están todos los pasos y te dan una muy buena idea de lo que tienes que hacer durante la jornada. No es lo óptimo, por supuesto, lo óptimo es que te llegue la información de manera más sencilla y que tú puedas ir tranquila el día de la votación a cumplir con tu deber. Sin embargo, creo que esa es la parte de empoderamiento que tenemos que tomar los ciudadanos y las ciudadanas. Yo me capacito porque yo quiero saber y necesito saber, no importa si he sido sorteada o no como jurado, tengo que cumplir con ese deber. Entonces, reitero, me parece que donde más afecta este problema, este tipo de problemas de comunicación, es en la confianza y no tanto en la transparencia misma del proceso, que puede estar siendo muy bien llevado, pero si la gente no confía, el problema es otro, es de comunicación. Gracias, Violeta. Dina. Gracias, Lilian. Y de pronto me traes un nuevo concepto como el jurado voluntario, ¿no? Es un concepto que no lo he escuchado, tampoco está en la ley,
no está en la ley, y la ley dice se nombrarán jurados electorales por sorteo. Entonces, este concepto que me trae jurado voluntario posiblemente haya sido una salida del notario electoral. En el Tribunal Supremo Electoral se han emitido reglamentos para llevar adelante el proceso electoral y en los últimos comunicados o instructivos del Tribunal Supremo Electoral nos indican que los miembros del jurado electoral van a ser ciudadanos comprendidos entre los 18 años, que es por primera vez que van a votar, hasta los 50 años. Entonces, por ahí ha habido alguna falencia, veo una falencia yo en lo que es el sistema informático del sorteo de miembros del jurado electoral. Por ahí no han visto el rango de edades y han sorteado solamente por nombres, porque hay algunos otros ciudadanos que también han sido designados miembros del jurado electoral teniendo la edad por encima de los 50, que es lo que manda la última instructiva, que desde el año pasado, en 2020, se ha llevado adelante con ese reglamento. No había visto yo definitivamente este concepto de jurado voluntario. En todo caso, los jurados voluntarios tendríamos que ser los ciudadanos, ¿no?, que nos queremos adscribir por ahí o estar presentes en toda la jornada en una mesa de sufragio. Entonces, en el caso que se ha presentado de jurado que no está en los rangos de edades que ha mandado el Tribunal Supremo Electoral, y tal vez algunos otros ciudadanos se están enterando recién que son miembros del jurado electoral, tendrían que hacer una representación ante el Tribunal Electoral Departamental correspondiente, argumentando que los rangos que ha sugerido el Tribunal Supremo Electoral son de 18 a los 50. Eso por ahí, para que si es que le sirve a alguien de justificativo, ¿no?, de no asistir como miembro del jurado electoral, más aún cuando estamos en este tiempo de pandemia. Muchos tenemos miedo, algunos que hemos pasado el coronavirus recientemente tenemos un poquito de miedo de salir a las calles, puede sucederle a otros ciudadanos, entonces no van a querer ir porque luego de que no van a ir, existen sanciones para los miembros del jurado electoral que no asistan a sus mesas de sufragio el día de las elecciones. Uno es pagar una multa correspondiente de 220 bolivianos, eso es lo que es la última disposición, y lo otro es que le suspendan de participar en el siguiente proceso electoral, es decir, si es que el miembro del jurado electoral no va el día de las elecciones a su mesa de sufragio, pues automáticamente va a ser borrado, si ustedes quieren, del padrón electoral. Entonces es un poco complicado porque mucha gente necesitamos a veces la tarjetita de sufragio para hacer nuestras transacciones en el sistema financiero y también para otras situaciones. Entonces, esas son las restricciones. Ahora, yo no le veo que haya afectación en la transparencia cuando hablamos de este tipo de situaciones que se pudieran dar, ¿no?, dando jurados voluntarios. No existe la figura. Más bien, la transparencia tienen que dar los actos de las autoridades electorales. La transparencia comienza el día cuando empieza la jornada de votación en las mesas de sufragio, cuando culmina para los miembros del jurado electoral, cuando entregan el acta del día de la jornada electoral, el acta de escrutinio, la sellan, la entregan al miembro, al notario electoral, el notario electoral traslada esa acta de escrutinio al Tribunal Electoral Departamental. A propósito, el traslado y también la cadena de custodia es parte de los procesos de transparencia que nosotros como ciudadanos debemos elegir. Nos dicen que en todas las unidades educativas, por lo menos en el departamento de La Paz, ya están, en la ciudad de La Paz y el Alto, ya estarán previstas radiotaxis a la espera de que el notario electoral vaya con sus actas al Tribunal Electoral Departamental. Entonces, se está velando también el tema de transparencia por el tema de la cadena de custodia. ¿No? El trabajo del jurado electoral terminará cuando entregue el acta de escrutinio al notario. El trabajo del notario culminará cuando él haga entrega de todo el material electoral, primero, por supuesto, el acta de escrutinio, al Tribunal Electoral Departamental, y ahí comienza el cómputo departamental, el del Tribunal Electoral Departamental, que tiene que instalar la mesa, a la sesión del cómputo departamental a partir de las 18 horas del día domingo, ¿no?, del domingo 7 de marzo.
Habrán seguramente cuartos intermedios porque no es posible tener a la gente trabajando 24 horas, ¿no? En tanto vayan llegando las actas de los distintos centros de votación, los señores vocales de los tribunales electorales departamentales llevarán adelante el cómputo y escrutinio de los votos en los centros que han definido como centros de cómputo. Entonces ya tienen una cantidad de técnicos que van verificando que los números que han colocado los miembros del jurado electoral sean legibles, sean visibles, ¿no? Y cuando tienen alguna duda, por supuesto, lo van a debatir o lo van a deliberar los miembros de la sala del Tribunal Electoral Departamental en cada uno de los departamentos. Por lo menos ese es el procedimiento y también es un acto público, es un acto totalmente público donde yo considero que cualquier ciudadano, además de los representantes de organizaciones políticas, puede estar presente. No tenemos derecho a voz ni voto cuando estamos en las salas de cómputo, pero sí podemos ver, podemos observar, podemos tal vez tomar apuntes y luego hacer el análisis correspondiente de cómo está llevándose o desarrollándose este proceso de cómputo departamental. Tiene mucha razón Violeta y también Lilian cuando hablamos de los plazos procesales, de los plazos que tiene el cómputo departamental. El año pasado se ha batido récord en la entrega de los resultados del cómputo departamental inicialmente y luego el cómputo nacional. La ley prevé que se haga en más de 7 días, podría hacerse en 10 días hasta 14 días. O sea, el cómputo departamental podría acabar en 14 días. O sea, no nos asustemos si es que el Tribunal Electoral Departamental va más allá de los 5 días que ha demorado el pasado 20 de octubre. Por ahí culminan el proceso electoral en 7 días o en 8 días. No es el tiempo que le da la ley de régimen electoral para la presentación del cómputo departamental. Es un tanto complicado, lo hemos reconocido, creo, las tres, este proceso electoral cuando no solamente vamos a elegir una autoridad, como se ha hecho el año pasado, no hemos elegido presidente, diputados y subestatales, que ha sido, por eso es que el cómputo ha sido bastante rápido. En este caso, ahora van a tener que utilizar un doble de tiempo, pues primero verán el acta de escrutinio en el nivel departamental, gobernadores y asambleístas. Luego tendrán que pasar al acta de escrutinio del nivel municipal, alcaldes y concejales. Y eso demanda tiempo, ¿no? Eso demanda tiempo en el traslado también de las actas de escrutinio. Son 2 actas de escrutinio que tienen que verificar los miembros del Tribunal Electoral Departamental. Y por ahí sí van a requerir un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos deben apuntar darnos a conocer los resultados que vayan saliendo paulatinamente. La misma ley, la ley del régimen electoral, prevé que la información debe ser dada a conocer por lo menos una vez al día, que puede ser en la mañana o puede ser en la noche, pero tiene que hacerlo de forma continua y diaria. Gracias. Gracias. Pero es interesante. Bien, tenemos 2 preguntas más. Bueno, una pregunta que son 3 o 4 preguntas juntas y una pregunta que es separada. La primera pregunta está relacionado un poco con los rumores de fraude. ¿Cuáles son las garantías, nos dicen, para evitar un posible fraude, dado que desde el 2019 se maneja el tema del fraude por papeletas encontradas en domicilios, denuncias, incluso hay una denuncia de Tercer Sistema en este momento, etcétera? ¿Qué pasa con ese miedo al fraude en nuestro país, en este proceso electoral que son las elecciones subnacionales? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, ¿cómo afecta la ausencia de los resultados en boca de urna y el conteo rápido
para, un poco ligado también creo a esto, ¿no? Pero para garantizar la transparencia del proceso electoral. 3 minutitos para cada una, por favor. Esta vez voy a controlar el tiempo con más rigurosidad. Dina, empezamos con usted y luego le damos la palabra a Violeta. Está con su micrófono apagado, Dina. Perdón. En todos los procesos siempre va a haber rumores de fraude, ¿no? Ya que vienen inclusive desde las mismas organizaciones políticas que comienzan a preocuparse porque existe siempre la posibilidad de no llegar a colmar sus expectativas. Por ahí también desde la ciudadanía, porque ha perdido un poco la confianza en el órgano electoral, luego de las últimas decisiones que ha ido tomando el Tribunal Supremo Electoral, que es otro tema de discusión en cuanto a las inhabilitaciones de candidaturas, ¿no? Entonces, por ahí sí han debido surgir rumores, pero a diferencia de 2019, esta elección no he escuchado, o sea, que haya sido una bola de nieve que ha ido creciendo. Sí hemos escuchado, como tú lo has dicho, los rumores, pero creo que no tienen mayor fundamento, ¿no? No tienen fundamento porque en el caso de La Paz, por ejemplo, las mismas encuestas ya han anticipado lo que podría suceder, aunque no se sabe hasta el último momento quién es el ganador. Pero sí hay una diferencia a veces considerable entre un primer candidato, un segundo candidato, y los candidatos que están prácticamente en la cola siempre van a apuntar a indicar que va a haber un fraude, que los resultados no están de acuerdo con lo que debería salir, ¿no? Y por ahí también se ha escuchado en los últimos días, y creo que inclusive han instalado una huelga de hambre en puertas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, exigiendo que se viabilice el conteo, que es la información a través del sistema de resultados rápidos, ¿no? Que el 2019 ha sido todo un conflicto. Eso es lo que ha causado el conflicto prácticamente. Yo considero que los resultados deben emitirse de acuerdo a cómo manda la normativa electoral. No por mucho madrugar, a veces se amanece más temprano. Sí, los resultados de boca de urna, todos los medios de comunicación seguramente se están alistando para hacer el trabajo de dar a conocer el resultado en boca de urna. Pueden darlo a conocer, pero a partir de las 8 de la noche, no antes. Pues de acuerdo a la normativa electoral, se da esa posibilidad a los medios de comunicación. Entonces, por ahí sí, los ciudadanos vamos a estar informados, y ya le digo y les reitero, no va a ser posible reinstalar el DIREPRE, porque el DIREPRE era un elemento auxiliar al cómputo que se haga desde los tribunales electorales departamentales. Se quería dar mayor información al ciudadano, pero ya ha fallado ese sistema, y es mejor que los miembros del órgano electoral se atengan a lo que manda la ley, ¿no? Y la ley les dice que puedan actualizar la información una vez al día, hasta donde se tenga, declaran cuarto intermedio, reciben nuevas actas y vuelven a empezar el trabajo actualizando la información de forma permanente. Gracias, Dina. Violeta. Gracias. Bueno, sobre la pregunta primera, justamente este espacio me parece uno de los primeros pasos que hay que dar para garantizar elecciones libres de fraude. Yo creo que la garantía máxima de eso es la participación de las y los ciudadanos, por supuesto. Pero como les decía, no solamente el momento de la jornada, ¿no?, de votación, sino en cada fase, en cada etapa del proceso electoral. Estar informados nos va a permitir que cuando escuchemos un rumor diciendo, no sé, por ejemplo, que han cambiado todas las papeletas, sepamos que ese rumor no es cierto, porque sabemos que las papeletas tienen
precintos, perdón, de seguridad o marcas de seguridad que no son, que no cualquier persona puede falsificar una cosa así, ¿no es cierto? Que una papeleta tiene medidas de seguridad, que las autoridades saben cómo detectar si es o no falsa una papeleta, ese tipo de cosas que la ciudadanía tiene que saber para justamente poder librarse de estos fantasmas que nos vienen atormentando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está una de las grandes garantías, informarnos y participar como ciudadanía y, por supuesto, ¿por qué no brindarle el apoyo a organizaciones, a misiones de observación internacional, hacer el seguimiento que tenemos que hacer para poder nosotros mismos garantizar esta transparencia que estamos tanto exigiendo? El momento del cómputo oficial es uno de esos grandes momentos y coincido plenamente con la doctora Chuquimia que tenemos que acostumbrarnos las y los bolivianos a confiar en este cómputo oficial, a esperar los resultados porque son el mecanismo de contar los votos es realmente bastante meticuloso. En algunos casos es hasta tedioso porque tienen que revisar uno por uno los documentos que son las actas y ver si es que hay coincidencias o inconsistencias. Es un proceso muy largo y realmente de mucho detalle. Entonces, confiar en que tenemos que esperar los resultados de manera paciente del cómputo oficial de resultados. El DIREPRE o el TREP, que se llamó en algún momento, eran auxiliares, como decía la doctora Chuquimia, para mantener a la gente, digamos que un poco apaciguada, calmada, esperando en su casa, pero dados los riesgos que implica de que este resultado preliminar pueda variar porque hay dos fuerzas que están compitiendo muy cercanamente y que tienen porcentajes de votación muy cercanos, podría derivar en estas nuevas acusaciones de fraude, ¿no es cierto? Entonces, es mejor esperar el resultado oficial, el cómputo oficial es lo que establece la ley, es lo que establece la norma y por supuesto le tenemos que hacer seguimiento. Seguimiento a que, como dice la doctora Chuquimia, ¿hay cuartos intermedios en el cómputo? Sí, los hay, pero deben ser informados y al reiniciarse la sesión en la que se está haciendo el cómputo, también se debe informar que se está reiniciando esa sesión de cómputo y verificar en las pantallas que ponen ustedes, visiten las salas de cómputo departamental. La verdad es que les va a gustar la experiencia de ver cómo es que se van sumando, cómo se van totalizando las actas, el cómputo avanza y uno lo puede ver en la pantalla. Esa transmisión en Facebook Live, por ejemplo, puede darnos una buena idea, ¿no? Se va transmitiendo y uno va viendo cómo se convierten esos votos realmente en un resultado tangible, ¿no? Y cómo se va acercando el que nos gusta o el que no nos gusta a ganar las elecciones. Entonces, la verdad es que me parece que ese es un elemento que muy bien puede reemplazar a esta transmisión rápida de resultados. No es rápido, pero sí es continuo. El cómputo se muestra de manera continua, entonces nosotros podemos hacerle ese seguimiento e ir viendo cómo desciende o asciende la candidatura que nos gusta o no nos gusta, pero ahí lo podemos ver. De esa manera es transparente y de esa manera nosotros podemos hacer ese seguimiento también. Me parece que esas son las dos cosas que podría señalar y también la otra es evitar difundir noticias falsas, ¿no? O evitar difundir rumores sin haber visitado y corroborado la fuente de esa información. Por WhatsApp a uno le llegan una cantidad impresionante de rumores, impresionante, que ha dicho, que no ha dicho, que lo habilitan, que lo inhabilitan, y es impresionante. Pero si nosotros no tenemos conciencia de que tenemos que verificar la fuente primero
y andamos compartiendo información que no está verificada, lo único que estamos haciendo es hacer crecer la bola de nieve y de repente vernos en un espacio violento de agresiones que no queremos. Los bolivianos y las bolivianas queremos realmente elecciones pacíficas. Así que contribuyamos en eso y no compartamos noticias que no hemos verificado. Muchísimas gracias, Violeta, y también Dina. El día 7 de marzo, un proceso electoral, un nuevo proceso electoral. Nuevamente los ciudadanos y ciudadanas nos estamos convocando, hemos sido convocados a participar de esto. Tiene diferentes retos este proceso electoral, la calidad del proceso electoral tiene que ver también con el complejo, lo complejo de los temas que se han ido sucediendo en estas últimas semanas, podríamos decirlos. Lo ha marcado la doctora Dina. Dina nos ha dicho, han habido complejos temas, primero de habilitaciones, inhabilitaciones. Violeta nos lo ha dicho ahora, la información que se viene, o que ha habido incluso en estos momentos, rumores no confirmados. Los orureños tenemos una experiencia terrible en el WhatsApp donde se dice todo, donde llegan incluso audios de gente que está siendo amedrentada. Hemos sufrido, creo, con todo eso. También lo han dicho, es un proceso donde el ciudadano y la ciudadana tiene un rol importantísimo y que además la ley garantiza que como ciudadanos y ciudadanas podemos participar incluso del proceso de conteo posterior que haya en las salas de cómputo a nivel departamental. Nos quitemos el fantasma de que el DIDEPRE o el TREP, como nos lo ha mencionado Violeta, la ausencia es la causa para que haya el fraude. En realidad, esto nos ha generado, lo ha dicho Dina y también Violeta, esto en realidad ha generado un proceso de confusión en el tema de ver un conteo rápido. Entonces, hagamos seguimiento a lo que es los resultados en boca de urna, que van a poder ser transmitidos a partir de las 8 de la noche del 7 de marzo. También nos dicen que al participar, al ir a votar, lo tenemos que hacer, sí, con limitaciones, porque no ha habido realmente un proceso de socialización y de información al ciudadano y la ciudadana sobre a quiénes vamos a ir a elegir. Creo también, lo decía Violeta, en su momento no le hemos dado un fuerte énfasis, ya no tenemos tiempo para hacerlo lamentablemente. No ha habido una verdadera socialización sobre cuáles son las competencias que tienen los gobiernos, en este caso las gobernaciones y los alcaldes municipales con su consejo y su asamblea respectivamente. No había una verdadera socialización sobre las competencias. Entonces hay candidatos que nos han ofrecido un paraíso, pero que realmente dentro del marco de sus competencias es algo irrealizable. Quizás eso también ha faltado mucho. Lo han dicho, deberíamos haberle dado un poquito más de cuerpo, pero ahora les pido la invitación al ciudadano, a la ciudadana, a manera de despedirnos, para participar de esta fiesta electoral el 7 de marzo con el respeto, la tolerancia que nos merecemos cada uno de los bolivianos y de las bolivianas que vamos a participar de esta fiesta. Violeta, le toca a usted las palabras para despedirse y a la vez invitar al ciudadano a estar en este proceso y a cumplir nuestro rol de participación y control social también. Gracias, Lilian. Bueno, redondeándole las ideas que tú bien nos has puesto a manera de conclusiones, simplemente invitarlas
vamos todos y todas a votar y además a hacernos conscientes de cuáles son estas etapas no solo de la jornada electoral, sino después participemos de cada una de ellas de la manera que nos sea posible, tomando las medidas de bioseguridad, por supuesto, respetando todos los reglamentos y las medidas que se han previsto para esto, pero involucrándonos un poquitito más. Me parece que la recomendación más importante es llegar a mi establecimiento, a mi recinto de votación, habiendo repasado las cartillas que están dispuestas ahí en las páginas de los tribunales electorales departamentales. Si uno busca el procedimiento de escrutinio y conteo de votos, seguro lo va a encontrar. Hay videos, hay tutoriales, nos informaremos. Me parece que esa es la recomendación más importante y nos empapemos de todo lo que es un proceso electoral. Van a ver que es mucho más divertido de lo que piensan. Es enredado, pero es la verdad muy interesante para ver cómo es que nosotras con nuestro voto elegimos realmente una autoridad y definimos nuestros destinos, el destino de nuestra comunidad a través del voto y del control que podemos hacer desde los espacios en los que nos toca estar. Muchas gracias por el espacio y buenas noches, doctora Chuquimia, buenas noches, Lilian, y a los demás de la red. Muchas gracias, Violeta. Dina, su despedida y invitación para participar del proceso electoral, por favor. Sí, muchas gracias. Inicialmente, Lilian, de verdad es un gusto compartir con ustedes estos minutos. A veces uno se emociona y habla, ¿no? Y a veces yo me siento emocionada cuando hay proceso electoral, día de elecciones. Muchos ciudadanos nos sentimos, creo yo, emocionados y con la responsabilidad de que está en nuestras manos el poder cambiar por ahí el futuro de nuestro municipio, el futuro de nuestro departamento, con la elección de nuestros candidatos. Yo no le puedo decir vaya a votar por X o por Z, no le puedo decir porque el ciudadano ese día de las elecciones va a entrar al centro de votación, va a acudir a su mesa de sufragio, le van a entregar la papeleta electoral, en este caso 2, en el caso del departamento de La Paz, en otros municipios seguramente 3, pero va a estar su conciencia y su papeleta. Y depende, y está en sus manos también la democracia de nuestro país, de su municipio, de su departamento. La vida democrática está en la mano de los ciudadanos y ciudadanas que vayamos a participar en las elecciones. Entonces, una invitación, creo que ya no hace falta invitación, sino más bien decirle, vaya, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de velar por el futuro de nuestro municipio, de nuestro departamento, elija al candidato de su preferencia. Siempre esperamos que los candidatos hayan hecho conocer las propuestas, por ahí algunos sí, algunos no, por ahí van también por amistad, ¿no? Van a votar por el candidato por amistad, pero siempre vaya pensando en que la responsabilidad el día de las elecciones, el poder del pueblo vuelve al pueblo el día de las elecciones. Depende del ciudadano cómo vaya a votar para ver el futuro de su municipio o su departamento. Lo posible trate de llevar su bolígrafo, es la recomendación del Tribunal Supremo Electoral, que trate de llevar su bolígrafo para tener el menor contacto posible con los miembros del jurado electoral. Estamos en tiempo de pandemia y considero que debemos tomar las medidas de bioseguridad, ponernos el barbijo, por ahí, no sé si los lentes o la máscara facial. Es mejor cuidarnos, ¿no?, que atravesar problemas de salud a futuro. Lo hemos hecho ya el pasado 20 de octubre y se preveía que podía venir una segunda ola después de las elecciones. Creo que hemos actuado con responsabilidad el 20 de octubre pasado. Este domingo 7 podemos seguir actuando de esa manera, cuidando nuestra salud, pero cuidando también nuestra democracia. Muchísimas gracias, Lilian. Muchísimas gracias por el acompañamiento de Violeta. Un gusto conocerla además. Y bueno, vamos a estar seguramente en otra ocasión. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Agradecer a todas las personas que nos han seguido en este último conversatorio rumbo a las elecciones subnacionales de marzo 2021.
Estamos invitados a esta fiesta el día 7 de marzo y posteriormente a ejercer nuestro derecho a la participación y el control social en el conteo de votos. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Mi nombre es Willy Rodríguez Segovia, soy de la localidad de Guanú. Por lo menos aquí en mi municipio, ojalá que haya cambios y progreso que estamos esperando toda la población, que no haya malas autoridades como hemos tenido entre todos los años, estos años, entonces eso esperamos, que haya progreso en mi municipio y que no haya abandono, ¿no?, de nuestra localidad, que mucha gente está ahí en otro lado. El 7 de marzo del año 2021 se efectuará en Bolivia las elecciones subnacionales, también conocidas como elecciones departamentales, regionales y municipales, con el objetivo de elegir de forma democrática a los gobernadores de los 9 departamentos que componen Bolivia y a los alcaldes de los municipios que conforman el país. Soy responsable, amo mi país, por eso yo voto informado.